esas medievales y llegando a Galilea. Ahí esa noche nos vamos a alojar en Galilea. Nuestro día 13, ya sea nuestro desayuno muy temprano. Por la mañana visita a la ciudad de Nazaret, donde visitaremos la iglesia de la Anunciación, la carpintería de San José y la fuente de la Virgen. A continuación hacia el monte del precipicio, donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazaret y sus alrededores. Proseguimos hacia el monte Tabor, donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús frente a Moisés y Elías. Terminamos el día con la visita de Caná de Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús, y ahí nos alojamos también. Nuestro día 14, comenzaremos el día la travesía por barco, ya lo llevamos incluido, hacia el mar de Galilea. Más tarde visitaremos el monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar el sermón de la montaña. El Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y los peces. El Carfanaún, donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la tarde, salida a Jerusalén por el valle del río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del monte de la Tentación y el Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrar a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, una de las tres grandes religiones monoteístas. Nuestro día 15, vamos al santuario del libro del Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y donde se encuentra la maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita el barrio de Ein Karem, donde se encuentra la iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Visita al Museo de la Memoria del Holocausto, por la tarde visita de Belén, donde entrando a la Puerta de la Humildad a la iglesia de la Natividad veremos la gruta del pesebre, la estrella de 14 puntas, lugar del nacimiento de Jesús, la basílica de Santa Catarina, la gruta de San Jerónimo, regreso al hotel y el alojamiento. Nuestro día 16, y ya casi terminándonos, salida hacia la ciudad antigua, visita el Muro de los Lamentos y realizar la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Visita del monte de Sión, donde se encuentra la tumba del rey David y el cenáculo, lugar de la última cena, la Eucaristía y el Pentecostés. Y la abadía de la Dormición, Asunción de María. Seguiremos hacia el monte de los Olivos para apreciar una magnífica vista de la ciudad. Y nuestro día 17, pues es un día libre para hacer actividades, para visitar a los amigos, no sé, digo. No sé, se me ocurre. Se me ocurría algo así, ¿no? No. Vamos a visitar a Jesús en estos tiempos. Pues ese es prácticamente nuestro recorrido a grosso modo, así muy rápido, porque es demasiada información, como ustedes pueden ver, ¿no? No se puede dar todo en una sola exhibición, es demasiado, y aparte pues también nos extendemos un poquitito más. Pues muchísimas gracias, Fer, Klaus, gracias por tenerlos, nos conocimos desde hace… No digamos, por favor. Estuvieron con nosotros también, de los primeros viajeros con nosotros. Muchas gracias. Padre, pues a sus órdenes. Los voy a dejar un ratito con el Padre Miguelito. Él les va a contar un poquito de historia y después del Padre Miguelito vamos a pasar a nuestra cena, ¿sí? Un aplauso. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, muy bien, me da mucho gusto que estén reunidos aquí para exponerles un poquito acerca de lo que comporta la escena religiosa, el cristianismo que se posó precisamente por más de 1500 años, gloriosamente, en esas tierras de Asia Menor.
Muchos de nosotros pensamos que Tierra Santa solamente sea un poquito por ahí Roma, y luego por ahí Israel, Galilea, etcétera, etcétera. No, 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 no. En las Sagradas Escrituras está Asia Menor, ¿sí? Y Asia Menor conforta lo que es hoy Turquía y todavía un poquito más, ¿sí? Les voy a dar un recorrido desde el punto de vista cristiano. ¿Por qué? Es fascinante. Es algo fascinante, increíble, ¿sí? Muchos de nosotros vamos por allá y contemplamos muros, cúpulas, pinturas bizantinas, pero no sabemos qué pasó ahí. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la ciudad de Estambul se llamaba de otra manera? ¿Quién sabe cómo se llamaba la ciudad de Estambul? No. Constantinopla. Pero antes de llamarse Constantinopla, se llamó Bizancio, ¿verdad? Bizancio, Constantinopla, Estambul. Y ahora vamos a ver el por qué. No sé si ya está por ahí Turquía, Emanuel, en la memoria. La memoria hay que empujarle un poquito, porque ¿sí ya la agarró? Hay que empujarla fuertito porque tiene por ahí un efectito. Ahí está. Esa mera. Vamos a viajar a través de 40 diapositivas y les voy explicando a grosso modo, porque nada me dieron 15 minutitos. Además porque hay que ir a cenar, ¿verdad? Bien rico. Es muy poco. Yo me llevaría como todo un día en explicarles un poquito de esto, pero bueno, vamos a empezar. El título es De Bizancio a Estambul por Constantinopla. Ya les dije por qué, ¿verdad? Ahí vemos a la Catedral de Santa Sofía. Adelante. Fíjense bien, hubo un momento en que el emperador romano llamado Diocleciano, en el año 285 después de Cristo, dividió el imperio. El imperio romano era grandioso, grandioso. Abarcaba todo esto. Imperio romano de Occidente e Imperio romano de Oriente. Recuerden que los primeros 300 años de cristianismo fueron persecuciones atroces contra los cristianos. Aunque no todos los césares o emperadores por igual persiguieron cristianos. Hubo unos más tremendos, más terribles, ¿verdad? Como Calígula, como Nerón, como Vespasiano, como Trajano o Trayano, en fin. Entonces, viendo que esta parte progresaba, y mucho, porque Bizancio se encontraba precisamente aquí, miren, aquí hay un estrecho, ¿sí? Ahí pasa el Bósforo. La parte occidental es Europa y la parte oriental es Asia, ¿sí? A esto se llama el Mármara, que está en el Mediterráneo. Todo esto es el mar Egeo muy bonito. Ese es el Mar Muerto. La región del conflicto ahorita, Ucrania, está por acá más o menos, por acá. Pero no se espanten, está un poquito lejos todavía, ¿sí? No sé. Bueno, entonces el emperador Diocleciano lo dividió. Adelante. Ya nos ubicamos, ¿verdad? Esto es lo que en las Sagradas Escrituras se llama Asia Menor. No se le llamaba Turquía, ¿sí? Se le llamaba Asia Menor. Los viajes de San Pablo fueron todo esto por acá. Pero bueno, aquí tenemos las regiones, aquí está Capadocia. San Pablo nació aquí, en Tarso, por aquí así más o menos, ¿sí? El reino Seleucidarum de los Seleucidas. Este es Siria, y para acá, tantito, ya está Israel, ¿sí? Jerusalén.
Entonces, ahí, hasta por allá donde dice Nicomedia, para allá tantito, ahí está el río que, nada más que ahí no está muy separadito. Ahí está situado Bizancio, o Constantinopla, hoy Estambul, ¿sí? Ahí está Pérgamo, Esmirna. Bueno, hay una serie de pueblos con mucha historia. Adelante. Bizancio fue fundada más o menos, según los historiadores, entre los años 660 al 658. Acuérdense que antes de Cristo es para abajo, ¿verdad? Va disminuyendo. Por eso decimos 660 658. Fue una iniciativa griega. Ya se había encontrado un asentamiento por ahí de los de Tracia, pero llegó un tal Visas, ¿sí?, de por allá de Grecia, y era el líder de una banda de personas que se asentaron ahí, y le puso precisamente en honor a él la ciudad o el pueblo de Bizancio. Damos un saltote. Adelante. Fíjense bien, en la historia del cristianismo hay una fecha muy importante, grandiosa, ¿sí? El año 313, pero en el 312, entre tantas batallas que se daban en Occidente, hubo una en la que entró en juego precisamente el emperador Constantino contra Magencio, a las afueras de Roma. ¿Qué pasó? Dice por ahí una tradición, no sé hasta qué punto sea leyenda o verídico, pero es muy connotada, que para esa batalla Constantino, el emperador, tuvo una visión, una cruz en el cielo, por atrás el sol, porque Constantino, como muchos romanos, veneraban mucho al sol invicto, ¿sí? Entre los romanos, entre el imperio, era muy venerado el sol invicto. Entonces vio una cruz. Él ya sabía de los cristianos. Su madre, ¿quién fue? Santa Elena. Sí, Santa Elena fue la mamá del emperador Constantino, y ya sabía Constantino de que su mamá, bueno, era cristiana y oraba mucho por él, en fin, un poquito como lo que le pasó a Santa Mónica con San Agustín, ¿verdad? Bueno, el papá de él se llamaba Constancio, por eso Constantino. Tuvo esa visión y escuchó una voz interior que dijo: con este signo vencerás. Y adelante la batalla. En esa batalla él daba por perdido todo, porque su ejército estaba muy disminuido y el ejército de Magencio era mucho más grande y poderoso. A lo mejor en los designios de Dios, y seguramente fue así, ¿verdad? Vence Constantino y entonces empieza un poquito como un cambio en él. Un cambio que se va a dar ya en la cúspide hasta su lecho de muerte, como vamos a ver. Eso fue la batalla en el año 312. En el año 313, una fecha muy importante para todo el cristianismo, el Edicto de Milán, fíjense bien, ahí dice, Edicto de Milán, 313. ¿Qué fue lo que pasó? Después de esa batalla, Constantino, el emperador, hizo un edicto, un decreto. ¿Cuál fue ese decreto? El cristianismo deja de ser perseguido, ¿sí? Punto número 1. Hubo muchos puntos, pero fue ese. Punto número 2, fíjense bien. A la iglesia o a los cristianos se les va a devolver todos los bienes que se les confiscaron durante esos años. Y punto número 3, interesantísimo. El cristianismo pasa a ser la religión oficial de
todo el imperio romano, sea de Occidente, sea de Oriente. De perseguidos, ahora van a ser ustedes el cristianismo, la religión oficial del Estado, de todo el imperio. Constantino, adelante. Constantino y Constantinopla, 324 después de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Constantino cambió la capital del imperio a Constantinopla, o sea, a Bizancio, solo que le cambió el nombre en honor a él. Se llamó ya no Bizancio, sino Constantinopla, año 324. Porque en Constantinopla había ya un progreso muy grande. Había muchos pueblos por ahí cerca que de la región del Mar Negro, ¿sí?, eran comerciantes y por barcos, iban hacia el sur y comerciaban, y entonces se fue extendiendo el progreso también material de Constantinopla. Las sedas, las joyas, el oro, las especies. Los que van a ir van a ver el mercado de especies, cuán abundantes son, en fin, era una tierra pródiga. Y entonces hubo un grande progreso material, espiritual también en Constantinopla. Aquí vemos un poquito esas catedrales, ¿verdad? Santa Sofía, el interior, el exterior, el Palacio Real, en fin, adelante. A partir de entonces, Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, que fue del 324, otros dicen que plenamente el del 397, por ahí así, hasta el año 1453, el 29 de mayo de ese año, que fue precisamente la caída estrepitosa de Constantinopla. Vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Entonces, más de 1000 años de esplendor de esta gran ciudad. Fíjense cómo vivía Constantinopla por su progreso material, ¿sí? Los reyes vivían de una manera fastuosa, grandiosa, banqueteaban espléndidamente, se vestían con joyas, vestían de púrpura, de telas finas, de seda. El rey y también toda su corte era lo más grandioso que se podía uno imaginar, en los palacios bellamente ataviados, obviamente con motivos bizantinos. Por eso existe el arte bizantino, que es precioso, ¿sí? Las telas, la corte, aquí vemos a San Sofía. Una de las aportaciones de Bizancio fue la cúpula, precisamente todas esas cúpulas que después en San Pedro fue una aportación desde el punto de vista arquitectónico de Bizancio. Aquí vemos también un hipódromo. Eran ellos muy afectos, muy aficionados a las carreras hípicas y a todo lo que fuera o tuviera que ver con los caballos, ¿sí? Era como nosotros hoy, que nos gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Somos futbolistas hasta las cachas. Entonces así eran ellos, aficionados. Solo que este hipódromo lo construyó en el 204, por ahí así, 207, el emperador Septimio Severo. Bueno, quiero aclarar que aunque el imperio se dividió, seguía habiendo emperador en Occidente y emperador en Oriente, ¿sí? Aparte, en Occidente, la capital de Occidente sigue siendo Roma, para nosotros los occidentales. Cuando decimos Occidente, en aquellos entonces se refiere uno a Europa, desde como vimos el mapa, ¿sí? A Europa. Después, a los países que conquistó Europa, como nosotros. Nosotros, para los orientales, somos el mundo occidental. Y para nosotros, ellos son el mundo oriental, ¿sí? Ok, adelante.
Vamos a ir a Éfeso. Bueno, espero ir yo también, ¿verdad? Vamos a ir a Éfeso. Según la tradición, en Éfeso se encuentra la casa de la Virgen María. Es esta, ¿sí? ¿Recuerdan en la cruz? Jesús, nuestro Señor, ¿a quién le encargó? A María. ¿Quién la dejó encargada? A Juan, el más pequeño, el más joven de los apóstoles. El único que estuvo ahí a los pies de la cruz, el que no le hizo, ¿verdad? Así, y acompañó a María. Y entonces le dice: hijo, he ahí a tu madre. Y después a María: madre, he ahí a tu hijo, ¿verdad? Bueno, eso tiene una simbología teológica muy importante, ¿sí? Entonces, como Juan se fue un tiempo también a Asia Menor, se cree firmemente que llevó a María con él. Allí, esta es la casa de la Virgen María que primero Dios vamos a visitar, ¿sí? Éfeso era una gran ciudad también, romana. Aquí vemos el anfiteatro al aire libre, los famosos anfiteatros romanos al aire libre, media luna, el escenario, en fin. El templo de Artemisa, el mismo, lo que queda, esa es una representación, Artemisa. Todo esto tenía influencia griega. Recuerden que en aquel entonces el idioma oficial de Oriente era el griego, mientras que el idioma oficial de Occidente era el latín. El latín. Adelante. Una de las cosas que tiene mucha historia en aquellas tierras fueron los concilios. Ustedes han oído hablar de los concilios, ¿verdad? El último concilio fue el Vaticano II, que el Papa Juan XXIII convocó, ¿verdad? Siempre que hay un problema fuerte dentro de la iglesia, se convoca un concilio, por varias razones. Los primeros concilios de la iglesia fueron para resolver controversias de herejías, ¿sí? Herejías, porque se dieron muchas herejías en aquel entonces. Entonces, ahí vamos a tener en Constantinopla 4 concilios, en Éfeso 2, en Calcedonia 2, el primero fue en Jerusalén, efectivamente. Bueno, aquí vemos Calcedonia 1 y 2, ahí están reunidos. Ahorita vamos a ver de qué tratan esos concilios, porque es importante saber. Adelante. Ahí vamos. Hubo una persona muy importante que casi no se le da reflectores. Se llamaba Pulquería, ¿eh? De verdad, no es, perdón. Elia Pulquería. Aelia, solo que en latín AE no se lee AE, solamente la E. Elia Pulquería, ¿sí? ¿Quién fue este personaje? Ella nació en el año 399 y murió en el 453, ¿sí? Elia Pulquería, sus papás era el emperador Arcadio y su mamá se llamaba Eudoxia. ¿Por qué se distinguió Elia Pulquería? Fue una emperatriz. Cuando mueren sus padres, ella era hermana de un tal Teodosio II. Ella tuvo que dirigir el imperio porque su hermano era menor y tenía los arrestos para hacerlo. Era un personaje muy, muy fuerte de carácter, profundamente religiosa y devota de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Hizo un voto de castidad perpetua, para siempre, y virginidad. No solamente castidad, sino también de virginidad perpetua, ¿sí? Difundió la devoción de la Virgen María por todo el imperio, fundó templos marianos, entre ellos el Plaquemé, otro el Calchoprateia y otro el Ogitría, que podemos encontrar allá en Estambul, que es Nuestra Señora de las Guías, donde veneran a la Virgen del Clemón, el objeto de culto más venerado, la imagen de culto más venerada de la Virgen María. Muy bien. ¿Qué pasó con Pulquería? Ella se casó con un tal
marciano, no venía de Marte, sí. Era un general del ejército. Se casó con Marciano en el año 451 y en ese mismo año ella fue, junto con Marciano, la que convocó el concilio, ¿sí? Este tal Marciano sí respetó el voto de castidad, ¿sí? Ella convocó el concilio de Calcedonia. Ustedes dijeron, pero no fue un papa. No todos los concilios los convocaba el papa, los papas. No, ¿sí? Por ejemplo, el concilio de Nicea del 325 lo convocó el emperador Constantino, ¿sí? Se dice que Dios escribe derecho sobre renglones chuecos. O sea, Dios también se vale de estas cosas, digamos de alguna manera, de autoridades profanas para hacer algo bueno. Así lo vemos todos. Claro, con la anuencia y el aval luego de los papas, ¿sí? Aunque no todos. Entonces, estos dos personajes, Marciano y Elia Pulquería, son los que convocaron el concilio de Calcedonia contra el monofisismo. Ahorita vamos a ver qué es el monofisismo. A su fallecimiento, la Iglesia Católica y Ortodoxa Oriental le reconocen como santa. Todo lo que aquí no es muy difundido. Santa Pulquería, Santa Elia Pulquería. Imagínense. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Muchas pulquerías? Ah, bueno, sí. Ok. Ella murió en el 453, 2 años después del concilio. Adelante. Aquí está la Virgen de Clermont, es muy antiquísima. Hay tradiciones antiquísimas que dicen que el apóstol Lucas fue el que la escribió, en fin. Y fue viajando de Europa a Oriente y de muchas maneras, y que fue allá a la Virgen de Nuestra Señora de las Guías en el templo. Adelante. Vamos a ver, el judaísmo y el cristianismo. El primer encuentro del cristianismo fue con el judaísmo, ¿verdad? Y los judíos vieron a los cristianos como un enemigo a vencer, por eso empezaron también a perseguirlos, ¿sí? Lo veían como una secta. Ahí están. Ante esta situación surgieron los padres apologistas, los defensores de esa fe cristiana, para aclarar y afirmar las verdades de Cristo, el Hijo de Dios y Salvador. Ahí están otros: Justino, Cipriano, Tertuliano, Ireneo de León. San Justino dijo, por ejemplo, el cristianismo es la perfección del Viejo Testamento al cumplirse las profecías en Jesús. O sea, no desechamos el Antiguo Testamento, no desechamos del todo las tradiciones y creencias del judaísmo, pero nosotros, con la venida de Cristo, y creemos que Él es el Mesías, vino a perfeccionarse el Antiguo Testamento, porque eran muchas disputas muy grandes. Adelante, por favor. ¿Por qué los concilios? Precisamente por las controversias cristológicas, es decir, cuestiones que tienen que ver con Cristo, con su naturaleza, con su voluntad, ¿sí? Con pues sí, más bien su naturaleza. Jesús se proclamó a sí mismo Hijo de Dios. Curó, hizo milagros, hizo cosas grandiosas, predicó a pobres, a ricos, llamó a la justicia, a la conversión, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es que resucitó a muertos? Y también, ¿cómo un Dios que muere? No es posible. O sea, eso no entraba en la mentalidad de los judíos. Un Dios que muere, un Dios que fracasa humanamente. Este era un charlatán, ¿sí? Entonces empiezan a preguntarse, a la raíz de todo esto, los primeros cristianos se preguntaban: ¿cómo conocer las subsistentes naturalezas de Cristo, la humana y la divina? Y entonces surgen diversas respuestas, a veces disparatadas, que dieron origen a lo que llamamos las herejías cristológicas, o sea, las primeras formas de controversia que crearon los concilios, o sea, que crearon las convocatorias a los concilios, fueron de orden cristológico, sobre Cristo, la persona de Cristo. Adelante, por favor, Emanuel. Ahí vamos. Aquí les pongo, ¿qué es una secta?
Una secta es un grupo religioso separado de la recta doctrina, de la ortodoxia, así se llama, por cuestiones doctrinales. Aunque en el cristianismo tuvieron que ver cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando Constantino convocó el concilio de Nicea en el 325, no fue precisamente por sus convicciones ya religiosas y ya convertido al cristianismo, no. Fue porque no quería que el imperio se le dividiera, se le desgajara. ¿Entendido? Entonces dijo, voy a convocar el concilio, el primer concilio ecuménico, que fue el de Nicea. Herejía, ¿qué cosa es una herejía? Una herejía es la negación de una verdad de fe que se nos reveló en la Biblia. Muchos de ustedes, o algunos, a lo mejor ustedes no son herejes, ¿verdad? Otros que no están de acuerdo con nuestra doctrina cristiana católica dicen, el Papa inventa dogmas. No, el Papa nunca inventa dogmas. La Iglesia o el Papa solamente las formula porque ya vienen en los evangelios, en la Sagrada Escritura. La Iglesia solamente formula, no inventa, no tiene que inventar nada. Todo está en la base de las Sagradas Escrituras y en la fe de la Iglesia misma por años. Entonces, ¿cuáles son nuestras verdades de fe? Todas las tenemos en nuestro credo. Esas son nuestros dogmas. Es la esencia de nuestra doctrina cristiana católica. Creer en un solo Dios bajo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla, Jesús mismo habla de un Padre. Continuamente dice Padre, 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 ¿sí o no? Y luego cuando ya está por irse, conviene de que yo me vaya para que les envíe yo al Espíritu Santo. Él los va a guiar a la verdad plena. Por eso estamos seguros de que caminamos sobre las huellas de Cristo. No se inventó nada la Iglesia. Si yo como sacerdote un domingo en el púlpito o desde el púlpito en una misa dijera, ¿sabe qué? La Virgen María no fue virgen, tuvo más hijos. Ya estoy en una herejía porque el credo dice, creo en la Virgen, etcétera, nació de María Virgen, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ok, nuestras verdades de fe, nuestros dogmas de fe los tenemos contenidos en el credo. ¿Hay otros también? Bueno, adelante. ¿Cuáles fueron históricamente las primeras sectas heréticas, o sea, de herejes? Estas fueron muchísimas, pero las más importantes, las que hicieron más mella y división en el imperio, sobre todo en Oriente, ¿sí? Fue el arrianismo, el docetismo, el nestorianismo y el monofisismo. ¿En qué consistían estas? Bueno, ahorita vemos. Pero también hubo personajes muy importantes como padres de la Iglesia que lucharon doctrinalmente, que escribieron, ¿sí?, contra este tipo de herejías. Adelante. Primero, el arrianismo era el que estaba haciendo muchos estragos por la Iglesia de Oriente. Contra el arrianismo, ¿quién fue primero? Arrio. Fíjense, Arrio, un obispo egipcio. ¿Qué es lo que dijo? Jesús no es consustancial al Padre, tuvo un principio. El Verbo fue creado y luego encarnado. Cristo es una criatura y por tanto no merece la gloria del Padre. Cristo fue un hombre simple, común y corriente. ¿Sí? Entonces se convoca el primer concilio convocado por Constantino, acuérdense, ¿sí? ¿En dónde fue? En Nicea, que es una parte, está abajito de ahí de Constantinopla, ¿sí? En Nicea. Fue el primer concilio ecuménico. ¿Y qué hubo en ese? Se condenó al arrianismo y se formuló el símbolo de nuestra fe, o sea, nuestro credo, ¿sí?, que se confirmó en el Niceno Constantinopolitano, del 381. Perdón por las prisas, pero
como me dieron 15 minutos, yo creo que ya estamos en 15 minutitos, ¿verdad? Pero está interesante, ¿no? Para que sepamos, pues es que aquí hubo esto, aquí, etcétera, etcétera. Por eso a nuestro credo, el grandote, porque el más chiquito es el credo de los apóstoles. No estaba muy formulado, ¿sí? El que está más formulado le llamamos el credo niceno-constantinopolitano. Es el extenso, el grandote. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible, ¿sí? ¿Cuándo se creó? Como una respuesta al arrianismo en Nicea del 325 de nuestra era. Y después se reafirmó, se confirmó en el 381 ya en Constantinopla. Por eso le llamamos credo niceno-constantinopolitano. ¿Entendido? Ok. Aquí en este concilio participó Atanasio. Fíjense bien, nos saltamos, ya que estamos en Nicea, nos saltamos al segundo concilio de Nicea. Fue en el 787. Lo convoca Constantino VI, ¿sí? De la dinastía de los Constantinos. Constantino VI y su madre Irene convocaron, y el Papa Adriano I, bueno, pues lo avaló, dio su consenso. Se inició en Constantinopla, pero se cambió a Nicea. ¿Por qué se cambió a Nicea? Se inició en Constantinopla porque sufrieron la invasión de los iconoclastas. Otra cosa interesante, ¿qué eran los iconoclastas? Ya desde el 580 en adelante, después cuando surge el Islam con Mahoma, empieza a haber el influjo del Islam en aquellas partes con el cristianismo, ¿sí? Empiezan los choques. ¿Y qué pasa? Influenciados muchos por el islamismo, que no soporta las imágenes, ni de bulto ni los iconos, muchos se fueron también con eso. Y surgieron los iconoclastas. Iconoclasta quiere decir literalmente destructores de imágenes. Iconoclastas. En Oriente no querían las imágenes como en Occidente de bulto. La Virgen María, San José, el Sagrado Corazón. Aquí nosotros veneramos imágenes de bulto e imágenes de relieve, como esas, ¿sí? Los iconoclastas era una secta herética también, que no soportaban eso y empezaron a hacer la guerra. Inclusive hubo un emperador que se llamó León III, no confundir con el Papa León III. León III fue un emperador de Constantinopla que mandó a quitar imágenes de Santa Sofía y de otras iglesias, ¿sí? Y por eso se empezó a dar este concilio de Nicea contra la iconoclastía. Había iconómaquí. ¿Quiénes eran los iconómaquí? Iconómaquí eran los que estaban contra la veneración de las imágenes, o más bien decían que era adoración, pero no, acuérdense, nosotros no adoramos, solo veneramos, ¿sí? Y los iconofili. Iconofili eran aquellos que eran partidarios de las imágenes, porque en Oriente solamente admitían la veneración de las imágenes de relieve. Hagan en cuenta como esta, una pintura y un poquito de relievecito así de más gruesecito, eso es relieve, pero jamás de bulto. En todo Oriente no van a ver la veneración de imágenes de bulto, solo de relieve, al máximo. Entonces se dio esa controversia. ¿Y qué pasó cuando se reúnen en concilio en Calcedonia? ¿Sí?
perdón, en Nicea, el cual empezó en Constantinopla. Empiezan a hacer desmanes por ahí, se interrumpe un poco el concilio y se pasa a Nicea. Y en Nicea se proclama la recta doctrina sobre la iconodulía. ¿En qué consiste? Fíjense bien. En ese concilio fue lo que luego les explicamos también definido. Nosotros no adoramos imágenes. Nosotros solo veneramos imágenes. ¿Sí? Veneración quiere decir respeto, quiere decir admiración, nada más. Eso le llamamos dulía, culto de dulía, solamente a los santos. Luego tenemos la hiperdulía. Hiper en griego quiere decir lo que está un poquito encima, lo que está un poquito arribita, o sea, algo muy especial. Hiperdulía, una veneración especial a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Eso quiere decir hiperdulía. Más arribita de los santos, más arribita de la dulía está la hiperdulía, pero solamente siempre veneración, jamás idolatría, jamás latría. Y el culto que le brindamos sola y únicamente a Dios como tal se llama latría. ¿Entendido? Para que ya les quede bien claro, porque luego por eso los hermanos protestantes y de las sectas empiezan ahí por ahí. Hay que distinguir. La veneración a los santos es solamente dulía, veneración. A la Virgen, hiperdulía, una veneración especial por ser quien fue. Y a Dios, únicamente a Dios, latría. Esos son los tres tipos de veneración y la adoración. Dos tipos de veneración y de la adoración a Dios. Es quiere decir adoración. Adoración quiere decir latría. Se definió en el concilio de Nicea del 787 de nuestra era. ¿Ya ven? De ahí viene. Adelante, por favor. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya los aburrí? ¿Está interesante? Ok. Ya vamos a dar 5 minutitos y terminamos. Docetismo y monofisismo. ¿Qué fue el docetismo y qué fue el monofisismo? Fíjense, docetismo dijo, Cristo es solo divino, con apariencia de hombre. Aquel que se entregó en la cruz nos engañó, solo era un fantasma, era una apariencia de hombre. Dios nos engañó. Imagínense. ¿Sí? El monofisismo, mono es decir uno, fisis quiere decir naturaleza, una sola naturaleza, ¿verdad? La naturaleza divina está tan unida a la humana que la absorbe completamente. Cristo no es hombre, no murió por nosotros. ¿Sí? Fueron influenciados por la filosofía platónica. No estoy para explicarles un poquito porque nos vamos y el tiempo está un poquito por ahí correteándonos. Contra el docetismo y el monofisismo se levantó el concilio de Calcedonia del 451, precisamente convocado ¿por quién? Por esta Santa Señora, Santa Pulquería, y su esposo Marciano, ¿sí? El Papa León Magno, de acuerdo, envió a sus legados, ¿sí? Invitaban al Papa para que desde Roma enviara sus legados. Y entonces el concilio afirmó que Cristo es consustancial al Padre. Cuando nosotros estudiamos en las universidades o en los seminarios cristología, ¿sí? Se nos hace mucho hincapié en esto, a palabrita, homoousios. Cristo es tan divino como el Padre, como humano como nosotros, menos en una cosa,
en el pecado. Exactamente. Cristo fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Obvio. Si es Dios también, no puede haber en él pecado. ¿Sí? Entonces, dualidad de naturaleza, o sea, dos naturalezas, divina y humana, unión en una sola persona, unidad de persona. A eso le llamamos unión hipostática. Es decir, no es una unión de yuxtaposición, es una unión yuxtapuesta, como el coche o una máquina, tiene una pieza acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, y juntas van haciendo que funcione, ¿verdad? Pero son yuxtaposición. Así no es posible. La unión hipostática es todo el ser, toda la persona está invadida de las dos naturalezas, la divina y la humana, perfectamente bien compaginadas, penetradas. Eso llamamos unión hipostática. Porque muchos decían, Cristo fue humano de aquí para acá, y de acá para acá fue divino. No, ¿verdad? Todo en sí. Entonces, contra el docetismo y monofisismo se dio este concilio en el 451 por Pulquería, Santa Pulquería. Adelante, ahí vamos. El nestorianismo, otra herejía cristológica. Nestorio, obispo de Constantinopla, dijo que Cristo tenía dos naturalezas pero independientes, separadas. Y dijo que María solo es madre del hombre y no de Dios, pues si fuera madre de Dios, sería ella también diosa. Ya ven cómo eran tremendos. Parecen cosas así como, sí, era complicado. María era sola la Cristotokos. O sea, solamente fue la madre de Cristo, pero no la madre del Dios. A eso llamamos Cristotokos. Tocos, perdón, un obispo, precisamente influenciados por otras doctrinas, pero precisamente para eso estaba la contraparte. Siempre otras personas decían, no, así. Y también por cuestiones políticas. ¿Qué le hicieron? Nada, lo excomulgaron. Sí, siempre, obvio. Siempre la iglesia, cuando hay estas cosas, te amonesta una vez. Si sigues con ello, te amonesta una segunda vez. Si sigues montado en tu macho, te amonesta, no, a la tercera ya es anátema. Anátema quiere decir separado de la iglesia, excomulgado, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál fue la respuesta de este concilio? Con gran participación de Cirilo de Alejandría se definió que María es la Theotokos, la famosa Theotokos, ¿sí? Es la madre de Dios desde el tiempo, no desde la eternidad. María es verdadera madre de Dios desde el tiempo, no desde la eternidad, ¿sí? Y fue condenado el nestorianismo. Adelante. Aquí van a ir a Constantinopla, van a ir a Bizancio o van a ir a Estambul, díganme. A las 3, ¿verdad? Exactamente, 3 en 1, ¿ya ven? Aquí están los concilios que se desarrollaron en Constantinopla, aparte del que hubo y se tuvo que suspender, y otras cosas que hubo muy interesantes ahí. Desde el punto de vista religioso, fíjense bien, el año 381, Teodosio I y el Papa Dámaso convocaron a combatir los restos del arrianismo. ¿Se acuerdan? Cristo solamente la naturaleza divina, la humana no, ¿sí? Nuevamente, porque esta fue la secta que más hizo estragos en aquel entonces. Entonces, nuevamente convoca al concilio y condenan el arrianismo. En el año 553 ya estaba la Basílica de Santa Sofía. Hago un paréntesis. La Basílica de Santa Sofía se inició más o menos como el año 326, 36, por ahí así. Pero sufrió varios atentados,
de vándalos, luego otros la incendiaron, hubo 2, 3 incendios, luego terremotos, hubo que hacer otra. Se hizo otra, pero otra vez, por cuestiones, por disputas, por herejías, el vandalismo, etcétera, etcétera, otra vez la quemaron. Y entonces hubo necesidad de hacer otra, bajo el emperador Justiniano. Sobre esas ruinas la engrandeció y la hizo bellísima, más o menos como hoy la van a encontrar, ¿sí? Entonces, cuando vayan y digan, esta sufrió 3 etapas, ¿sí? 3 etapas. De tal manera que cuando se desarrolla el concilio, ¿sí?, del 553, estaba recién hechecita, recién salidita, como pan caliente, la catedral o la basílica de Santa Sofía. Entre paréntesis, un concepto importante de la iglesia de Bizancio era la palabra basílica. Basílica viene de Basileo. ¿Saben qué era Basileo? La casa del rey. Eso es lo que quiere decir basílica. Casa del rey. La basílica o el basileo era donde el rey se sentaba para gobernar, ¿sí? Entonces, la basílica, también una influencia de oriente hacia occidente, ¿qué cosa es? La basílica es donde se sienta hoy el obispo a impartir la cátedra, a dar cátedra. Por eso tiene su catedral. Cada obispo hoy en día tiene su catedral, necesariamente. En todas las diócesis hay una catedral, porque es la catedral basílica, la sede de donde se sienta el obispo, que anteriormente era considerado rey, para dar la cátedra, para instruir, para reprender, para pastorear. De ahí viene basílica, basileo, el rey. Ok. Convocó Justiniano contra los 3 capítulos y de paso al restante monofisismo de Santa Sofía, ¿sí? 537 fue cuando se terminó la catedral de Santa Sofía. 537. Cuando estemos allá les voy a preguntar. La reconstrucción de Justiniano fue del 332 al 337 cuando se inauguró, ¿sale? Desde entonces más o menos es como hasta ahora, más o menos, ¿verdad? Bueno, los 3 capítulos, ya no les voy a decir que no fueron los 3 capítulos, solamente fue una condena de unos escritos de 3 heréticos, ¿sí?, que ya se había en el concilio de Calcedonia, antes de este precedente, se había condenado, y uno de los papas no quiso firmarle el acta y lo obligaron a firmarla, a lo mejor por compadrazgo, no compadrazgo, sino porque tenían mucha estima a aquellos que habían pecado de monofisistas y de docetistas, ¿sí? Teodoro de Mopsuestia, un tal Abdías, alguna cosa así. Bueno, ahorita por el tiempo, ¿ya? Bueno, ya vamos a terminar, 2 minutitos, dame. En el año 680 y 681 se llevó otro concilio, el tercero de Constantinopla. Esos son puros de Constantinopla. Monoergismo y monotelismo fueron condenados. Cristo tenía una sola voluntad. Cristo tenía una sola energía, una sola voluntad, es decir, era un títere de Dios. No, tampoco, ¿verdad? Inclusive nosotros no tenemos una sola voluntad, tenemos una voluntad que no necesariamente concuerda con la voluntad de Dios. Si queremos, bien, si no, podemos elegir el bien o el mal, pero ya sabemos que en el pecado llevamos la penitencia. Bueno, así más o menos, hagan de cuenta. En el 689, 869 y 860, el cuarto concilio de Constantinopla lo convocó Basilio I, siendo Papa Adriano II.
el cisma de Focio. Fíjense, las relaciones Occidente-Oriente van muy deterioradas. En Santa Sofía, Ignacio, patriarca, había sido depuesto injustamente de su cargo por el emperador y puso a Focio como patriarca de Constantinopla sin tener las órdenes sagradas. Es decir, eres mi compadre, me parece que eso es bueno, vamos a quitar al patriarca. Ah, se me olvidó decirles, en Oriente habría patriarcados, sedes patriarcales. Era Constantinopla, era Alejandría y era Jerusalén. ¿Sí? Había tres y había patriarcas de todo. Todavía hoy en día, acuérdense, hay patriarca, el patriarca de Constantinopla, el patriarca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un tal Focio era digamos, el emperador, dijo: tú te vas, Ignacio, te vas a por otro lado, tú ya no eres ya no vas a ser el patriarca, ahora voy a poner a un civil. No era ordenado sacerdote y lo puso. Estudió una semana y ya más o menos y lo puso. Pues no, ¿verdad? Duró poco, en fin. Adelante. Pelagianismo, adopcionismo, iconoclastía, fueron todos esos también, de alguna manera combatidos por estos concilios. Adelante. Con esto quiero que nos quedemos. Fíjense bien, no sé si han escuchado que la Iglesia de Oriente se separó de la Iglesia de Occidente. El grandioso cisma de Oriente, en el año 1054 de nuestra era. ¿Sí? ¿Por qué razones? Hubo muchas razones, todas las que ya les dijimos, todas. Aparte, en Grecia se hablaba griego, en Occidente, en Grecia, en Oriente se hablaba griego, en Occidente nosotros hablábamos latín, ¿verdad? En Oriente los patriarcas se dejaban la barba y los sacerdotes se podían casar, excepto el patriarca no se casaba. En cambio nosotros, el celibato se nos impuso ya después del año 1000 en adelante, porque antes también se casaban los sacerdotes en Occidente, los que querían. ¿Sí? Ok. Diferentes fechas de celebraciones, diferentes fechas en el nacimiento de Cristo. Unos dicen 14 de Nisan, nosotros 25 de diciembre. Bueno, tienen razón en cierto modo, porque nosotros teníamos otras razones para pensar y creer que ciertamente Cristo no nació un 25 de diciembre, sino por allá por el 14 de Nisan, que es el 14 más o menos de abril, ¿sí? Pero hubo otras razones por las cuales se fijó el 25 por la Navidad. Todas las cosas que ustedes quieran saber más de esto, podemos en la cena, yo estaré dispuesto a darles un poquito de acuerdo a mi capacidad. Ok, llegó el momento en que se rompió la relación, hubo una excomunión, ¿sí? Se excomulgó a los de Oriente y luego los de Oriente excomulgaron a los de Occidente. Adelante. Aquí está cómo se dio. Si quieren se los explico allá cuando gusten, si es que alguien me quiere preguntar. Adelante. Este fue el problema más importante, o más bien el que dio el estoque final a esta separación Oriente-Occidente, el filioque. Filioque en latín quiere decir y del hijo. En nuestro credo decimos y del hijo, ¿sí? Que procede del Padre y del Hijo. Filioque y del Hijo. Ellos no creían eso, simplemente creo que procede del Padre, creo en el Espíritu Santo, etcétera, pero nosotros y del Hijo. Cuando se introdujo esta formulita en la Iglesia de Occidente, dijeron: basta ya, váyanse por su camino y nosotros por nuestro camino. Sale, adelante.
Finalizamos con esto, caída de Constantinopla. El 29 de mayo, como ya les dije, del año 1553, cae Constantinopla, que en aquel entonces estaba, el emperador era Constantino XI y el último. Bajo Mehmed del Imperio Turco, los turcos conquistaron Constantinopla. Cae Constantinopla después de 2 meses de asedio, bajo Mehmed II, y desde entonces se le cambia el nombre, ya no es Constantinopla, sino se llamará Estambul, como hasta ahora. Ahorita domina el Imperio Turco Otomano, están ahí todavía los turcos de religión islam, ¿sale? Por eso Santa Sofía ya es museo. Aquí está la caída de Constantinopla, etcétera, etcétera. Después de más de 1000 años de esplendor. Adelante. Ya nomás nos queda decir los viajes de San Pablo por Asia Menor. Fue San Pablo a evangelizar a Asia Menor, fundó iglesias y dejó obispos encargados. De ahí sus cartas, ¿sí? Porque Éfeso, carta a los Efesios, ¿sí o no? Tesalónica, Filipos está ahorita, está Filipos, Corinto y están en Grecia, ¿sí? Pero todas las demás estaban en Asia Menor, en Turquía. De ahí surgieron todas esas cartas, ¿sí? Ok, en sus 3 viajes y en su 4.º viaje ya fue para irse a Roma para ser condenado y bajo el emperador Nerón en el año 67, San Pablo, no San Pedro, San Pablo, degollado por Cristo. Finalmente tenemos también los 7 puntos. Dale, yo te digo hasta dónde. En el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis van a ver estas iglesias. Otra vez. Síguele dando. ¿Cuáles son los viajes de San Pablo? Adelante. Colosas, Éfeso. Aquí está Filipos, miren, Tesalónica ya es en Corinto, pero eso ya es en Grecia. Esto es Asia Menor, o lo que es Turquía. Todo esto es Turquía. Aquí está la parte europea de Constantinopla y aquí la parte asiática. Y aquí está el río que vamos a ver, el Bósforo. Hay un viaje incluido, ¿verdad? Sobre el Bósforo, todo esto, y van a ver. Entonces, adelante. Tercer viaje apostólico, ese fue. Adelante, ya fue preso. Ya el último fue cuando también preso, se fue hasta Roma. Fíjense, ahí está todo el trayecto. Aquí. Estas iglesias son las que pueden encontrar, están en Asia Menor, todas. O sea, en Turquía. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Éfeso, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, vean, ¿sí? Adelante. Colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Me corrieron por allá, es que ya está. Yo qué más hubiese querido, ya ven que a veces me iba muy rápido, se me cuatrapeaba la lengua, pero bueno, fue por eso, porque ya me dijeron por allá, Gracias a todos por su atención, anímense, va a estar muy bonito, y más con Erika, bueno, ella misma nos va a bailar por ahí, porque le gusta mucho, le encanta, por eso viene por ahí vestida así. Gracias Erika, gracias Alison Tour. Gracias, Padre Miguelito, por acompañarnos y la explicación.
Y pues bueno, decirles que nos quedan muy poquitos lugares con la tarifa que tenemos especial. Se acaban de vender 2 lugares más ahorita, entonces pues ya nos quedan pocos lugares. Con la tarifa se tendría que seguir viendo la siguiente tarifa, que sube alrededor de $250 a $300, ¿sale? Cualquier duda voy a estar aquí también. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La cena ya está servida. No sé si tenemos el de... un videito chiquitito que nos mandaron. Y con eso terminamos nuestra presentación. Y decirles, bueno, que si me dicen, oye, es que yo me canso mucho no quiero caminar mucho, aquí tenemos al buen Vic. Antes de que nos pongan Vic tiene una empresa de Vic Vaporru, no es cierto. No es cierto. Vic, si te puedes acercar un poquito y nos platicas, en lo que nos ponen un videíto. Son carritos, ¿es cierto? Son scooter, Vic, que se pueden llevar en el avión, si no se quieren cansar mucho, se lo pueden llevar y sin ningún problema, ¿eh? Él tiene la renta, tiene a la venta, y bueno, les voy a platicar un poquitito, ¿no? Tienes 5 minutos. Gracias. Gracias, Erika. Bueno, hace mucho que no nos veíamos. Algo parte ahí del crecimiento de Allison me tocó por ahí, algo hicimos, ¿verdad? Cuando sacábamos los autobuses, sacábamos flotillas, ¿cierto? Yo creo que unos 10 años. 10 años empezamos a sacar flotillas de autobuses con Petro, los primeros que empezamos a llegar, empezamos a trabajar juntos, era muy buena mancuerna. Después de 20 años trabajar para Flecha Amarilla, también yo se cansa uno. Bueno, dicho sea de paso, mi esposa es discapacitada. Ella sufre desde los 17 años de lupus eritematoso sistémico, que le atacó directamente a sus articulaciones. Ella hace 10 años que adquirimos, gracias a Dios, adquirimos un vehículo, un scooter, donde ella se mueve para todas partes. Y hablando de viaje, y alguien que se dedicó al turismo durante 20 años, pues bueno, tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo seguiremos haciendo y primero Dios estaremos con ustedes en este viaje. No pudo venir, pero bueno, nació la idea de tener aquí en Aguascalientes y en la parte del Bajío la distribución de estos scooters para la venta y la renta. No sé si se alcance a percibir, pues somos autonomía total y somos los que manejamos este tipo de carritos a la venta y a la renta, entre muchas cosas para discapacidad. La bondad de estos scooters, de esta magia de la tecnología, le digo yo así, es que son portátiles, no tienen costo extra en los aeropuertos, se doblan, se desarman muy fácilmente. Creo que Don Max alguna vez se llevó uno, ¿sí, verdad? ¿A Vallarta? ¿O fueron? Bueno, lo tuvieron un rato. Entonces es un vehículo maravilloso y para un viaje largo como este pues puede valer la pena. Les voy a dejar un volante así para que lo tengan en cuenta, no para para alguien que conozcan. Si lo ocupan, bueno, tenemos ahí a la renta y a la venta también. Son muchos modelos, pero la renta es solamente uno. ¿Hay alguna duda? También estaré aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Vic. Y bueno, vamos ahora sí. Hola, buenas noches a todos los clientes de Allison Tours. Mi nombre es Nader El Guindi, soy su representante en todo el Medio Oriente. Les vamos a esperar en Turquía, en Israel, para darles el mejor servicio con los mejores guías. Bueno, Nader lamentablemente no pudo estar con nosotros, iba a estar aquí, Oriente. pero anda en Panamá, entonces nos manda un mensajito también. Les vamos a esperar en Turquía, en Israel, para darles el mejor servicio con los mejores guías y todo en español y obviamente los mejores hoteles. Muchas gracias por viajar con
Alice on Tour. Gracias a Nader. Bueno, él es Nader es árabe. Vamos a enseñarnos a decir hola por lo menos en un idioma. Y si decimos salam aleikum, ya estamos diciendo hola para muchos lugares, egipcios, Argelia. Assalam aleikum. A ver, todos. Assalam aleikum, ¿sí? O si pueden decir hola, marhaban. Marhaban. Ajá. Y cuando así sea o así quiera, mashallah. Bueno, como que me queda, ¿verdad? Bueno, si me quedo allá, no se preocupen por mí. Mashallah. Bueno, van por mí, me parece súper bien. Pues agradecerles nada más, la cena está lista, ya los están esperando. Muchísimas gracias, cualquier duda que tengan, estamos aquí, Padre Miguelito, su servidora, Padre Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos y que también va con nosotros al viaje, muchísimas gracias. Gente que ha viajado conmigo desde hace 22 años, Fer, Klaus, que nos conocimos mucho tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos. Dale, un saludito a todos. Están en vivo también, estamos en vivo en la página. Muchísimas gracias. Y pues bueno, adelante, vamos a cenar, a disfrutar la cena. Gracias, gracias.